poco desconcertante, ¿no? Como todos. Teníamos que estar volviendo de Tokio, ojalá con una medalla, y no es así, ¿no? Pero bueno, lo miramos con la misma ilusión. Al final esperemos que se puedan celebrar en 2021 y con muchas ganas de ir a Tokio y competir, claro. Yo siempre digo lo mismo, cuando se acaba un europeo, que es lo que nos da clasificatorio para unos Juegos o para un Mundial, yo siempre digo que la selección es la que tiene el sitio y yo me lo tengo que ganar. Entonces, por muchos años que lleves en la selección, igual te quedas fuera el año siguiente. Una temporada muy ilusionante, muy bonita y al final ayuda, ¿no? Cuanto mejor estés durante todo el año, llegarás mejor a Tokio. Empezamos 31 de octubre con un partido, la verdad que ya para abrir boca importante como es el de Albacete. Y muy ilusionante, muy bonito, buenos fichajes. Creo que el grupo está muy unido, estamos bueno, muy a gusto, entrenando muy fuerte y creo que se va a notar. Muy ilusionante por un tema de cómo son los japoneses, ¿no? Yo creo que ellos cuando hacen las cosas son muy medidos, muy correctos, y yo creo que van a ser los mejores. Creo que van a ser una pasada y claro, quiero estar ahí. Por ejemplo, yo disfruté mucho más los de Río que los de Londres. Londres era como, ¡buah! Todo esto, tal. Y en Río iba ya como más disfrutándolo, ¿no? Como más, esto ya sé de qué va, ya, y lo tienes. Y luego en el tema deportivo también. Para nosotros, nuestro deporte no solemos tener la afluencia de público que tuvimos, por ejemplo, en Río, que estaban las gradas llenas a reventar. Gestionarlo se gestiona, al final con la experiencia lo gestionamos mucho mejor. Queremos competir, queremos ganar y vamos a por el oro. Luego, si no lo conseguimos, es porque alguien ha sido mejor que nosotros, ¿no? Pero nuestro objetivo es meternos las medallas. Somos un grupo muy competitivo, venimos de competir muy bien en el Campeonato de Europa, que hicimos plata también, y al final es eso, ¿no? Que lo que quieres es competir y llegar lo más arriba posible. Es un lujo, ¿no? Pertenecer a la Fundación Basket Team, porque al final yo soy gallego y ves las ayudas que hay allí y aquí, el complejo también en el confinamiento, que pudimos venir a entrenar cuando nadie podía entrenar, nosotros seguimos entrenando, el gimnasio, las instalaciones, todo lo que rodea a Fundación Basket Team es un lujo para los deportistas.